le puse por título Metamorfosis. ¿Cuántos conocen la metamorfosis? ¿Cuántos saben qué es la metamorfosis? Levanten su mano. ¿Cuántos saben qué es la metamorfosis? Bueno, más o menos la mitad. Gloria a Dios. Entonces, sí le van a entender. Bueno, les voy a hablar de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Cuando estén ahí me dicen. Amén. Ok, vamos a iniciar. Colosenses, capítulo 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta ahí no nos vamos a leer esos versículos. Vamos a darle gracias a Dios, que Dios sea omnipotente. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Padre bendito, por tu palabra preciosa, que podemos leerla, podemos escucharla, Señor, podemos compartirla. Padre, gracias porque hay libertad, Señor, en este lugar para adorarte, para bendecirte, para escuchar tu palabra, para proclamarla. Señor, gracias por la libertad que tenemos. Gracias porque la tenemos a nuestra disposición, Señor. En esta mañana queremos, Señor, escuchar tu voz. Prepara nuestro corazón, Señor, quita toda distracción, Señor, y ayúdanos a poder entender este mensaje, esta palabra que hoy tienes para nosotros, Señor, y que podamos nosotros ponerla por obra en nuestras vidas, poder compartirle a aquellos que no te conocen, con nuestra vida, Señor, con nuestro testimonio, con tus palabras, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos muchas gracias, te bendecimos, a ti te damos la gloria y la alabanza, Señor. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Bueno, aquí el apóstol Pablo, en esto que leímos, en estos versículos que leímos, están haciendo una exhortación a la iglesia de Colosas, a que reaccionen, que se detengan por un momento y que mediten cómo están viviendo esta nueva vida. Y Pablo los hace reflexionar en esta nueva vida cristiana que están llevando. Si realmente están viviendo con la mirada, con la mentalidad y con los intereses puestos en lo celestial o en lo terrenal. Ahora, eso es el planteamiento de estos versículos. Pero ahora quiero comentarles que en el cristianismo siempre ha habido oposición. Siempre ha habido oposición desde el principio que inició. Y siempre se han infiltrado en la iglesia falsos maestros, se han infiltrado falsas enseñanzas, falsas doctrinas en la iglesia. Y para los colosenses no era la excepción. Ellos empezaron muy bien, pero después de un tiempo se introdujeron maestros judaizantes y otros que les enseñaban pues doctrinas huecas, filosofías huecas basadas en la sabiduría griega. Entonces no estaban ya viendo bien las cosas ahí. Y Colosas estaba a unos cuantos kilómetros al noroeste de Laodicea. Estaba a muy pocos kilómetros de Laodicea. ¿Se acuerdan de Laodicea? La iglesia de Laodicea es una de las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis. El Señor Jesús reprende estas 7 iglesias porque no estaban ya como al principio, habían dejado lo espiritual. La reprende por medio del apóstol Juan. Y tanto la iglesia, tanto la Odisea, que era esa ciudad, como la ciudad de Colosas eran vecinas, eran ciudades muy cercanas, y al parecer fueron evangelizadas por unos de los discípulos de Pablo en el segundo viaje misionero que hizo Pablo, cuando él estuvo viviendo en Éfeso. En ese tiempo fueron evangelizadas y en ese tiempo se empezaron a desarrollar estas iglesias. Y uno de los discípulos de Pablo es Epafras. Epafras se menciona ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 1.
no lo vamos a buscar, pero es uno de los ministros que tenía la iglesia de Colosas. Entonces era uno de los discípulos de Pablo. Entonces esto se lo digo a manera de introducción o de contexto para que entendamos todo lo demás. Entonces vemos que los colosenses se estaban enfriando, los colosenses se habían ya enfriado, que estaban contaminando con otras doctrinas y que estaban cambiando ya los intereses de ellos. Estaban ya teniendo más interés, poniendo la mirada en las cosas terrenales más que en las celestiales. Y lo mismo les había pasado o les pasó después a los de la Odisea. Unos años más adelante, más o menos unos 30, 35 años adelante, de que Pablo escribiera a los colosenses, escribe Juan, el apóstol Juan, en Apocalipsis, escribe directamente a las 7 iglesias, y una de las iglesias fue precisamente a la de la Odisea, porque estaba sucediendo algo parecido. Si quieren, vayan por un momento a Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3, en el 2 y en el 3 es cuando el Señor reprende a todas las 7 iglesias de Asia, del Medio Oriente, ¿verdad? De lo que es ahora Palestina. Entonces dice en el capítulo 3, versículo 14, en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, él y el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, versículo 15, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Vemos que el apóstol Juan escribe esta carta a la iglesia de la Odisea para exhortarles y para llamarle la atención, porque ellos ya se estaban enfriando, estaban ya cayendo en la tibieza espiritual. Y dicen: no, si fueras frío tal vez no te vomito, y si fueras caliente menos, ¿verdad? Pero como eres tibio, entonces te voy a vomitar. Entonces al Señor no le gusta nuestro Dios la tibieza espiritual, tiene que estar bien caliente, o sea, bien conectado con Dios. Los que son fríos, los que no conocen, bueno, esos todavía son aceptados porque no conocen, pero los que están a medias aguas no les gusta al Señor. Entonces Él está reprendiendo a la iglesia, así como la estaba reprendiendo. Esto estaba pasando también en Colosas, les decíamos, unos 30 años antes o 35 años antes que sucediera con lo de Colosas esto, porque ya eran vecinas, eran ciudades vecinas que habían sido evangelizadas juntamente por los discípulos de Juan. Entonces ya estaba pasando esto en la iglesia de los colosenses. El apóstol Juan, por eso el apóstol Pablo, por eso es que les escribe esta carta a los colosenses para que reflexionaran, para que meditaran un poco cómo estaban viviendo sus vidas. Si realmente estaban enfocados en Dios o estaban enfocados en conocer a Dios, en conocer a Cristo, en adorarle, en buscar su rostro, su presencia, si estaban dándole interés a las cosas de su reino o estaban ya más interesados en otras cosas. Es como si el Señor, como si Pablo les preguntara: ¿están enfocados en las cosas celestiales o están más enfocados en las terrenales? Es como si les hiciera esta pregunta, y realmente la exhortación es la misma para nosotros, hermanos. La exhortación es la misma para nosotros, porque tú y yo somos iglesia del Señor. Amén. Somos iglesia. Y esta exhortación que él hacía también es para nosotros, y es la misma pregunta para nosotros. La pregunta es: ¿estamos enfocados más en lo celestial, las cosas celestiales, o estamos
más enfocados en las cosas terrenales. ¿En qué te estás enfocando más? ¿En las del cielo o en las de la tierra? Ahora, para que suceda esto, hermanos, implica que realmente seamos hijos, ¿sí? Porque eso no se le va a exigir a alguien que no es hijo. Implica que realmente seamos hijos, que realmente seamos cristianos. En otras palabras, que seas realmente convertido, seamos realmente convertidos, y aún más que seamos totalmente convertidos, ¿sí? Que tengamos una conversión total, porque no se le va a exigir tampoco a uno que se acaba de convertir, ¿verdad? Y el proceso, como yo les compartía la semana pasada, tiene que ser un proceso largo de que buscamos a Dios y que Él los va a ir santificando poco a poco, ¿verdad? Pero porque tenemos que llegar a esa estatura, a esa medida. Por eso es que no podemos exigir a una persona que se acaba de convertir, pero sí una persona que ya estamos en Cristo y que tenemos un tiempo. No es para que estemos enfriándonos o mucho menos que estemos yéndonos a la tibieza de la espiritual. Entonces, primeramente, significa que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? O sea, que hemos sido convertidos, somos convertidos a Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la conversión? O sea, primeramente tenemos que entender unos conceptos. La conversión, dice el diccionario, que es la transformación de una cosa o de una persona a otra totalmente distinta. Fíjense lo que dice. La conversión es la transformación de una cosa o de una persona a otra totalmente distinta. Esa es una conversión. O sea que de lo que era ahora ya no es eso, ahora es otra cosa, ¿verdad? Otra persona. Eso es la definición de conversión. Es la transformación de algo o de una cosa o de una persona en otra totalmente distinta. Ahora, ¿qué es la transformación? Pues volvemos al diccionario. Transformación. Dice en el griego, en el original griego, dice que es la palabra metamorfo. Metamorfo, ¿qué significa metamorfosis? Metamorfosis. Pero ahora se preguntan, ¿qué es metamorfosis? Entonces vamos otra vez al diccionario. Hoy les traigo muchas definiciones porque son importantes para entender el mensaje. Metamorfosis, dice el diccionario. Pongan atención en la definición porque tiene mucho que ver con nosotros como cristianos. Dice que la metamorfosis es la transformación que experimentan los seres vivos en su desarrollo biológico y que afecta no solo su forma externa, sino también la interna, sus funciones y su modo de vida. Qué definición, que nos habla de algo que no solamente es externo, sino interno. Tiene que cambiar, dice, su interior, incluyendo su modo de vida. O sea, su modo de vida, sus funciones y su modo de vida. Mira, hay un ejemplo, ustedes conocen bien el ejemplo de la mariposa. Primero es un huevecillo, después se transforma en una larva, es lo que llamamos oruga, un gusano, ¿verdad? Y después ese gusano se hace una pupa o capullo, y está ahí en el capullo, se pega a la rama y ese capullo se está formando adentro ya la mariposa. Y no lo vemos, cuando ya se abre el capullo sale la mariposa y con alas bonitas y de mil colores, hermosa. Pero era un gusano, era algo feo cuando lo vemos, pero después se transforma en algo hermoso. Entonces, algo parecido es lo que debe suceder en nosotros. También la rana, cuando la rana pone sus huevecillos, los fecundan afuera y los ponen adentro, y ya en el agua se hacen unos ranacuajos, se llaman renacuajos o ranacuajos. Son unas bolitas que tienen una colita, bolitas negras, ¿las han visto? Bueno, y luego esas con el paso del tiempo le salen unas patitas, las patitas de atrás, y ya después sale
le salen las cuatro patitas y la colita se involuciona, se acaba, se les cae, se les quita, o no sé si se les quita o se les cae, pero quedan ya sin la colita y quedan con las cuatro, nace la rana. Entonces, pues ese proceso, están en el agua primero y después ya están afuera. Incluso en ese proceso les salen unas branquias externas, en ese proceso, unas branquias por donde respiran. Y hay un cambio ahí, vemos que hay un cambio, pero no solo externo, sino interno, en las funciones, como dice la definición. Entonces, esto es lo que debe de suceder en nosotros como cristianos. Debe de haber una metamorfosis, debe de haber una transformación, debe de haber una transformación que se le llama también metamorfosis, y que afecta no solamente, como les decía, lo exterior, sino también lo interior, incluyendo nuestro modo de vida, nuestras funciones, es decir, nuestro modo de actuar, nuestro modo de hablar, nuestro modo incluso de pensar. O sea, todo, no nada más de fuera, ¿verdad? No es que nada más seas cristiano porque vas a una iglesia, no es que seas cristiano porque te das una Biblia, y porque leas la Biblia, y no significa que seas cristiano porque leas la Biblia. Yo conocía a un señor catedrático que la leía todo el tiempo y la conocía y la sabía, pero él no era cristiano. No era cristiano, conocía muchos pasajes y conocía la Biblia, pero él daba filosofía y letras y conocen la Biblia, ellos la leen muchas veces como conocimiento nada más, pero el que conozcas la Biblia, que leas la Biblia no significa que eres cristiano. Que vengas a una iglesia no significa que eres cristiano. El que haya nacido en cuna cristiana, dicen algunos, es que nació en cuna cristiana. Y yo no sé que haya algunas cristianas o cunas católicas o cunas de otra religión. Yo no sé que haya que las cunas tengan su nombre, ¿verdad? Pero es un decir porque dicen que sus padres son cristianos y ellos por ende son cristianos, y no es cierto. Cristiano es aquel que tiene un encuentro con Jesús, se arrepiente de sus pecados, se vuelve a Cristo con todo su corazón y cambia su vida. Y tiene una metamorfosis. Ya no es el mismo, pero si seguimos siendo iguales, entonces no somos iguales. No somos cristianos, aunque estén en la iglesia, aunque estén predicando, aunque prediquen. Si tienen doble vida, si tienen un testimonio que no está bien, entonces podría ser que estén en la iglesia y podría ser que estemos predicando, pero no son cristianos. ¿Sí? Como ese ejemplo que le di, que salió en internet, un dibujito donde ves mucha gente que se va así una fila de mucha multitud de gente que van hacia la iglesia está abierta y van entrando, pero la iglesia está en un precipicio, entonces la otra parte no tiene fondo y las personas están cayendo al abismo. El mensaje decía: podrías haber nacido en una iglesia cristiana, de padres cristianos, y no ser cristiano. ¿Sí? Podrías haberte bautizado, podrías haberte casado en la iglesia, dice, podrías haber estado toda tu vida en la iglesia, sirviendo en la iglesia, pero estabas en la iglesia, pero nunca estuviste en Cristo. Decía el mensaje, está muy bueno. Porque es una realidad, mucha gente se confunde, se queda conforme, está engañada, piensa que es de Cristo y está en la iglesia por muchos años, pero no es de Cristo. Esa es la triste realidad de hoy en día, y el Señor Jesús habló mucho de eso. Trigo y la cizaña van a estar juntos y solamente se van a descubrir hasta el final. Cuando lleguemos a la presencia podremos escuchar unas palabras que digan: no te conozco, apartados de mí. Señor, yo iba a la iglesia. Señor, yo leía la Biblia. No te conozco. Esas son unas palabras duras. Esperemos que ninguno de nosotros las escuchemos cuando lleguemos allá arriba, ¿verdad? Pero esa es una realidad que tenemos que abrir nuestros ojos, estar conscientes de que la verdad tenemos que conocerla. No estamos tan bien como deberíamos de estar. ¿Sí? Y por eso es que el apóstol Pablo les estaba escribiendo a los Colosenses, porque empezaron muy bien, y tal vez tú y yo empezamos muy bien, pero ahorita ya no estamos tan bien. Entonces, volvamos al texto que iniciamos. Colosenses capítulo 3 dice en el primer versículo: si pues habéis resucitado con Cristo,
buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero miren las palabras que dice el apóstol Pablo. Yo les he dicho que cuando leamos la Biblia tenemos que entender puntualmente, con punto, coma, con frases precisas, porque cada frase, cada palabra, cada letra, cada coma, cada punto tiene un significado importante en la Biblia para la interpretación, ¿sí? Para la interpretación. Si la leemos así, corrido, y no le ponemos atención en todo eso, no nos damos cuenta, pero si tú lees con un poquito de detenimiento y escudriñas lo que está queriendo decir el Señor ahí en esta porción de la palabra, te das cuenta que te está diciendo muchas cosas. ¿Por qué dice sí pues? ¿Por qué dice sí pues y pone una coma? ¿Qué significa eso? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si pues, en otras palabras, si realmente resucitaste con Cristo. Cuando dice si pues, si realmente resucitaste con Cristo, si realmente somos cristianos, si realmente somos convertidos. Eso es lo que significa esa frase. Dice, si realmente eres un convertido, eres un cristiano, realmente, buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Donde dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. ¿Y cuando dicen amén, Señor? Y eso es lo que tenemos que buscar primeramente, hermano. Si realmente eres cristiano, si realmente eres hijo de Dios. ¿Cuántos han resucitado de nuevo? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Amén. Todos estamos aquí, hemos nacido de nuevo. Bueno, y la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque ya no somos los mismos, ya no debemos de ser los mismos. San Juan capítulo 13, el Señor Jesús le habla al fariseo Nicodemo, cuando éste lo busca de noche y le pregunta qué debe de hacer para tener salvación. Cristo le dice en ese capítulo, le dice que en el versículo 3, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. San Juan 3, del 3 al 5. Y luego dice en San Juan, también lo hemos leído, lo hemos dicho muchas veces en San Juan 1, cuando habla de la salvación, de cómo es que una que es creación puede ser hijo de Dios. Dice que en el versículo 11 que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero en el versículo 12 dice, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados como hijos de Dios cuando venimos a Cristo, cuando recibimos a Cristo. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es el haber nacido de nuevo. Entonces, todos los que somos de Cristo hemos nacido de nuevo. Amén. Amén. Pero es necesario entender también, aquí viene un pero, le vuelvo a repetir, que es necesario para esto, para nacer, morir, ¿verdad? Para nacer de nuevo, ¿qué se necesita? Morir, ¿sí o no? Porque si una persona está viva, ¿cómo va a poder nacer de nuevo? No se puede. Es necesario morir para poder volver a nacer. Por eso dice la Escritura, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? Dice, ¿qué significa? Que morimos. Y precisamente aquí hay una conexión de este versículo con el versículo 12 del capítulo 2 de ahí de Colosenses. Vean el capítulo 12 el versículo 12 del capítulo 2, regresen un capítulo nada más, dice, sepultados con el bautismo
con él, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto es lo que sucedió. Sepultados con él en el bautismo, dice, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Esto es lo que sucedió cuando venimos a Cristo. Fuimos muertos, nuestra naturaleza muere, pero nuestra vieja naturaleza, pero volvimos a revivir. O sea, resucitamos, tenemos una nueva vida. Eso es lo que habla la Escritura, que fuimos muertos y sepultados, ¿verdad? Con Cristo, pero también fuimos resucitados con Él por medio de la fe en Dios, ¿verdad? Que es el que tiene el poder para hacer todas las cosas. Y eso es lo que simboliza, hermanos, el bautismo. Eso es lo que simboliza el bautismo cuando venimos y nos bautizamos. Es lo que simboliza. Es algo simbólico, pero es algo que nos habla de que estás ya como una nueva criatura, como una nueva persona, que tú tienes que dar frutos para Dios. Eso es lo que significa el bautismo. Significa que murió nuestro viejo hombre, murió nuestra vieja naturaleza, pero también ha resucitado un nuevo hombre o una nueva mujer, es decir, han resucitado con una nueva naturaleza, la naturaleza de ser hijos de Dios, ¿sí? Engendrados por Él, como hijos espirituales, no carnales, como hijos espirituales, ¿sí? Así como Él es espíritu, nosotros tenemos que llevar una vida espiritual. Y esto también lo afirma en Romanos, vayan a Romanos capítulo 6. También se afirma en Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Se confirma esto que les estoy diciendo en este versículo. En este versículo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva, eso es lo que tenemos que reaccionar. Una nueva vida que nos ha dado Dios por gracia, no la tenemos que echar a la tierra, no tenemos que echar por tierra todo eso, sino que tenemos que reaccionar. Y si tenemos una nueva vida, tenemos que andar en vida nueva, como dice en este versículo. Y esa vida no es nuestra vida, es la vida de Cristo en nuestras vidas. Sí, veamos nuevamente ahí, en Colosenses, regresen al capítulo 3. Entonces dice el versículo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nos dice que si realmente tenemos esta nueva naturaleza, debemos de buscar las cosas. ¿De dónde? De arriba, de las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Miren el versículo 2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nos recalca una vez más el segundo versículo que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿sí? Las cosas celestiales, no en las terrenales. Y es precisamente porque nos recalca esto, es porque debemos de poner la mirada en las cosas del cielo, en las celestiales, porque nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza ya fue sepultada, ¿sí? con Cristo. Esa vieja naturaleza ya no debe de aflorar en nosotros. Eso significa que no solamente la naturaleza, sino la obsesión y la pasión por todas las cosas triviales de aquí, pasajeras de la tierra, deben de haber sido muertas también. Fíjense, estoy diciendo deben, no estoy diciendo que murieron, ¿verdad? Estoy diciendo deben de haber sido muertas. ¿Por qué? Porque aún siguen ahí vivas en nosotros. Lo que son las pasiones, la obsesión por todo lo que es trivial, lo que es pasajero, lo que es de aquí de la tierra, ahí siguen. Ahora no nos vayamos a un extremo como los monjes tibetanos, que nos vamos a aislar de todo y vamos a irnos a aislarnos, a estar nada más
orando y pensando en las cosas de Dios, no es en ese extremo que tenemos que reaccionar, porque nosotros tenemos que saber que estamos en la tierra, que ya no somos del mundo, como Cristo lo dice, San Juan capítulo 17, que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo, ¿verdad? Somos del cielo, pertenecemos al cielo. O sea, tenemos que tener bien en mente esto, hermano, en nuestro corazón, de que tú eres una persona como cualquiera. En alguna ocasión les di un tema que le llamé somos extraterrestres, ¿no se acuerdan? ¿No se los di aquí? Sí. Que somos extraterrestres, porque realmente somos ya no somos de aquí de la tierra, somos del reino de los cielos. Entonces nuestra reacción, nuestra mentalidad, nuestras prioridades, nuestras ¿cómo se llama? Nuestras preferencias tienen que ser más encaminadas a lo celestial, a lo que es eterno, a lo que no perece. Pero tenemos otra mentalidad en general, o sea, tenemos más puestos nuestros ojos aquí en la tierra, y nuestras prioridades, nuestras preferencias y nuestros intereses son más aquí en la tierra que los del cielo. Por eso el Señor nos recuerda a través de este mensaje, a través de esa porción de la Escritura con el apóstol Pablo, que tenemos que reaccionar, meditar cómo estamos viviendo nuestras vidas y volvernos a Él. Ahora, como les decía, no significa que nos vamos a ir a un extremo, o sea, no vamos a espiritualizar todo, como tenemos que pensar en que estamos aquí viviendo en esta tierra, tenemos que hacer muchas cosas, pero también tenemos que dar prioridad a las cosas de Dios. ¿Sí? O sea, no es que te olvides de trabajar y hacer todas las cosas que tenemos que hacer, como le sucedió a los tesalonicenses. Los tesalonicenses llegaron al punto de que ellos dijeron que Cristo viene y que ya viene, y incluso ellos se saludaban con esa frase, Maranatha, significa Cristo viene, y ellos dejaron de trabajar, dejaron de hacer muchas cosas. Ellos decían, ya para qué comerciamos, ya para qué vendemos, para qué trabajamos, para qué cultivamos, para qué construimos casas, para qué hacemos esto, para qué hacemos esto otro, ya no tiene caso, si Cristo viene. Y se saludaban y decían Maranatha. Entonces ellos se fueron al punto extremo de ser muy espirituales y olvidaron todo lo demás. Y el apóstol Pablo los reprende, los llama la atención en la segunda carta a los tesalonicenses, les dice: el que no trabaja, que no coma. El que no quiere trabajar, que no coma. Se va a morir. Entonces, forzosamente, con esa frase, él está diciendo: tenemos que hacer nuestra vida aquí en la tierra, trabajar, cuidar tu familia, tu casa, tienes negocio, cuidar tu negocio, tratar, pero sin desenfocarte, sin ponerle mirada primero en las cosas terrenales. ¿Sí? Nos dice, esta parte de la Escritura no nos dice que tenemos que hacer de esa forma, apartarlo y dejar todo, no. Nos habla de una forma de vivir nueva, una nueva forma de vivir y de ver las cosas aquí en este mundo. Por ejemplo, debemos de valorar mejor el dar que recibir. O sea, tenés que valorar más el dar, mejor es para ti el dar que recibir. Otra es servir por encima de dominar o de mandar, o perdonar por encima de vengarte o guardar rencor. Esa es la forma como Dios quiere que reaccionemos. Pero también nos da a entender que nuestro interés debe estar alineado a la voluntad de Dios. Todos nuestros intereses tienen que estar alineados a la voluntad de Dios. Tenemos que darle prioridad a la bitácora de Dios antes que a la bitácora de nosotros. O sea, tenemos que ver siempre lo de Dios en nuestra vida, en tu trabajo, en la escuela, en donde quiera, en tu casa, con las finanzas, todo. Primeramente tienes que darle la prioridad a Dios, pero sí puedes hacer todo lo demás. ¿Sí? Dice el versículo 13 de Colosenses: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Te vuelve a recalcar, o nos vuelve a recalcar. Debemos de poner nuestro corazón en las cosas celestiales, porque dice después: porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Porque habéis muerto, dice, vuestra vida está escondida en Dios. O sea, nos recuerda que nosotros ya morimos y nuestra vida está escondida en Cristo, ¿verdad? Está escondida con Cristo en Dios. En otras palabras, hermanos, nuestra vida ya no se debe de ver, nuestra vida ya no se debe de ver, sino la vida de Cristo en nosotros. La vida de Cristo debe estar en nosotros. O sea, tu vida, con la cual te conocieron todo el mundo, ya no te deben de ver con esa vida. Simplemente cuando te vean te dicen, ¿qué te pasó? Te veo totalmente diferente, hablas diferente, te comportas diferente, eres totalmente otra persona. Gloria a Dios, tienes que decir, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Eso es lo que se debería de ver en un cristiano. Eso es lo que se debería ver en cada uno de nosotros. Eso es dejar que Cristo viva en nosotros. Porque nuestra vida pecaminosa y corrompida ya quedó escondida en la persona de Cristo. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Gálatas 2:20 dice precisamente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Y ahora lo que vivo en la carne, dice, lo que vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo decía que ya su vida era Cristo nada más. Y Pablo sí se fue literalmente al extremo, pero ¿quién era Pablo, verdad? O sea, tal vez alguno de nosotros podrá ser usado como Pablo, bueno, no creo que como Pablo, pero algo parecido, que te lleve a las misiones, que te lleve al Medio Oriente, a lo mejor, y ahí sí, vas a entregar tu vida por el Señor, ahí sí, porque ahí te olvidas de tu familia, te olvidas de tengo casa, no importa, ahí se queda la casa, no importa lo que se quede, porque tú estás llamado y tienes esa pasión por el Señor. Entonces, Pablo era un siervo que Dios tomó, ¿verdad?, para su gloria, para llenar la tierra del Evangelio, y pues, de hecho fue uno que Dios usó mucho, de tal manera que el Nuevo Testamento está escrito la mayor parte por Pablo, ¿sí? Y uno de los siervos que quisiera ver cuando estemos allá, ir a conocerlo, a saludarlo, hermano, a Pablo, ¿verdad? A ver, ¿cómo hiciste todo eso? ¿Cómo estuvo todo esto? Tu hijo todo dice, lo leímos unas partes, pero muchas cosas. Pero era una persona entregada al Señor, ¿verdad? Por eso él llegó a decir, con Cristo estoy justamente crucificado. Hay cuenta que a ella no le importaba si lo mataban, hicieran lo que quisieran con él, a ella no le importaba nada de eso. Nada. Su vida era Cristo. Pero no es que lleguemos nosotros a ese extremo, no es que les esté diciendo que ustedes tengan que olvidarse de su familia y estar ahí, no. Pero sí poner la mirada en las cosas de arriba y sí poner prioridad en las cosas celestiales. O sea, darle prioridad a lo celestial. O sea, ¿cómo lo podemos ver nosotros? Nos damos cuenta en cómo reaccionamos. Si no vienen a la iglesia, si vienen de vez en cuando, si quedan tarde. Entonces ahí estamos dando a entender que no nos importa tanto lo espiritual. Si no se discipulan, si no se obedece la palabra, etcétera, etcétera. Ahí se está viendo que realmente no amamos a Dios, que realmente no nos interesan mucho las cosas de Dios, que no venimos a la oración, que no hacemos esto. Eso es lo que nos damos a entender, aunque podamos decir nosotros que sí, ¿verdad? Pero tiene que haber un cambio en nuestra vida. Un cambio en que uno diga, sí está bien metido con Dios, sí. Y no desatiende a su familia, está en todo, ¿no? Qué bueno, gracias a Dios. Pero tiene que haber un cambio, porque eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Bueno, veamos lo que dice el versículo 4. Dice el versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está hablando de la venida de Jesús, ¿sí? Está hablando de la venida de Jesús. Significa que hasta ese entonces se van a manifestar en gloria todos los que realmente son fieles. Ahí sí nos tiembla un poquito
nos tiembla, como dice mi esposa, la canilla, porque ¿cómo estamos? Y si Él viene, dice que se va a manifestar, dice el versículo, cuando Cristo, vuestra vida, que Él es nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero si no estamos bien, si no le amamos, si no le servimos, si no le buscamos, entonces ¿cómo nos vamos a manifestar con Él? Viene el Señor por su pueblo, por su iglesia, y vamos a ser glorificados. Recuerdan de las etapas de la salvación. La última es la glorificación. Yo les compartí ese mensaje. Estamos en el proceso, en la cuarta, que es la santificación, y vamos a ser glorificados, o sea que estemos muertos, o sea que estén vivos, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estén vivos serán levantados para estar para siempre con el Señor. Y eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, donde habla de que cómo vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Aunque estés caminando, de repente se quedan las ropas y se esfuma la materia, que es nuestro cuerpo, es transformada a un cuerpo glorificado como el del Señor. Y eso es lo que dice esos versículos. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y entonces es cuando podamos ser glorificados, ¿verdad? Esto es lo que dice. Me gusta la versión Palabra de Dios para Todos, dice, por eso cuando vuelva Cristo, está hablando de la segunda venida, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Gloria a Dios. Amén. Cristo es nuestra vida, hermanos, pero tenemos que entender eso. Debemos de vivir la vida de Cristo, no nuestra vida. No nuestra vida. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Aquí dice el apóstol Pablo, aquí en los Colosenses, en los siguientes versículos, nos habla inmediatamente después de estos 4 versículos que leímos, nos habla en los siguientes versículos que para que se manifieste la vida de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para que se manifieste la vida de Cristo en nosotros. Primeramente, dice en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir todo eso. Dice, haced morir todo eso. Pero podemos preguntarnos a lo mejor ahorita, y dice hacer morir, dice. ¿Por qué dice hacer morir? ¿No se supone que ya morimos con Cristo y que murió todo nuestro ser y renacimos un nuevo ser? ¿No se supone esto? ¿Se dan cuenta que nuestra naturaleza es pecar y pecar y pecar? Se dan cuenta que está muy arraigada esta naturaleza pecaminosa en nuestra carne, está muy arraigada, a pesar de que morimos y aún seguimos pecando, ¿verdad? De hecho, en Gálatas capítulo 5, vayan tantito a Gálatas capítulo 5, hablan de todas estas obras de la carne, porque son obras de la carne, aunque tú y yo morimos en Cristo y hemos renacido y estamos luchando en esta vida, procurando cada día ser mejor, o sea, buscando la santidad, ¿verdad? Pero aún se están aún manifestando. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19, Gálatas 5, 19, dice, ¿están ahí? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican todas tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Entonces, estos versículos nos hablan de todas esas son obras de la carne. Nos da una lista grande de todas estas obras de la carne. Nosotros ya no las practicamos, tal vez ya no practicamos todo esto que dice aquí, porque hemos nacido de nuevo, ¿sí o no? No, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera. Ya no practicamos esto porque hemos nacido de nuevo, pero sí, de alguna manera, en algunas, sí caemos en algunas veces, en algunas de ellas. Algunas veces estamos cayendo en algunas cosas de ese tipo de obras de la carne. Y algunas pueden ser que sea más frecuente, que caigan más frecuentemente en algunas de estas obras, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es una lucha que estamos teniendo. Y hay muchas ahí. Y dice en el versículo, ahí en los siguientes versículos de Colosenses, en el versículo 9, dice: no mintáis unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que hacer morir todo eso. Tenemos que hacer morir todo eso. Pero el versículo 8 me faltó. Dice: pero dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y luego dice el 10: no mintáis los unos a los otros. O sea, todas esas cosas tenemos que dejarlas, dejen todo eso, dice el apóstol Pablo. Ya no hagan eso. Todo eso deben de hacerlo morir. Todas esas cosas deben de hacerlas morir. Pues, ¿cómo es que podemos hacerlas morir? Como la gente hoy en muchos lugares andan reprendiendo todas estas obras, que son obras de la carne, todos esos pecados, esas manifestaciones de la carne, las andan reprendiendo. Pero las obras de la carne no se reprenden, se crucifican. Dice el versículo: hacerlas morir, ¿sí? O sea, muchos andan reprendiendo la ira, andan reprendiendo el enojo, andan reprendiendo la maledicencia. O sea, esas son obras de la carne, se tienen que crucificar. Ya sabes que están mal, pues ya no las hagas. Eso significa crucificarlas y no alimentarlas. Porque para hacer morir, si quieres hacer morir a un animalito, deja de darle de comer, dice mujer. Si no le das de comer a un animalito, lo tienes amarrado y nunca le das de comer, se hace flaco y se queda y se muere de inanición, se muere. Por eso dice dejar morir. ¿Qué significa? Que no las alimentes, no las debemos de alimentar. O sea, si sabemos que tenemos una debilidad en eso, pues no le busques, sácale vuelta, no alimentes, ¿sí? Si hay pornografía, no alimentes, quita todo eso, corta con el internet, corta con todo eso, porque si tú las alimentas no vas a poder. No debes de alimentarlas, quítalas de ti. Y eso ya no te lo va a quitar Dios, aunque estés orando: Señor, quítamela, Señor, quítame esto, quítame esto. No, dice el Señor: quítese. También dice en Efesios, acuérdense, capítulo 4, dice en el versículo 31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Dice quítese de vosotros. No dice que te la va a quitar Dios. Claro, sí podemos orar y sí debemos de orar. Debemos de orar pidiéndole: Señor, ayúdame, Señor, he batallado con esto, Señor, ayúdame a darme fuerza, Señor, ayúdame a ser decidido, ayúdame a aguantar, ayúdame a no tocar esto, Señor, ayúdame a tener ese temor reverente, Señor. O sea, sí puedes orar, pero la decisión y la acción está en ti, no en Dios. No esperes a que Dios te quite eso, quítatelo tú, porque ya lo sabes que está mal. Y ya sabes que estás mal, ya sabes que estás actuando así. Entonces tienes que esforzarte y pedirle a Dios que te ayude. Y cuando Dios te va a dar la fortaleza, tú ya lo vas a salir logrando y por mayor razón vas a dar gloria a Dios, ¿verdad? Dios puede hacer muchas cosas. Como Dios le quitó la maledicencia a Isaías, dice que mandó un ángel. Era un hombre maldiciendo, porque dice: ay de mí que soy de labios inmundos.
ya han visto a mi rey. Entonces, él era una persona mal hablada, maldiciendo. Y Dios mandó un ángel y le quemó. No vayas a ser literal ahí. Señor, mándame un tizón para que me queme. Porque pues sí te lo puede mandar y te puede quemar la boca. Pero son circunstanciales las cosas que vemos a veces en la Biblia, que Dios puede obrar de muchas formas. Pero ya nos está enseñando que todas esas cosas son obras de la carne y tú te las tienes que quitar. O sea, con la ayuda de Dios, no en tu carne ni tampoco por tus fuerzas, tiene que ser con la ayuda de Dios. Veamos entonces el versículo 10, dice en el versículo 10: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Está hablando de Cristo, es el que nos reviste, Cristo. Por eso dice en lo que habíamos leído en los primeros versículos, que con Cristo estamos revestidos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice. En el versículo 3, ¿verdad? Que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Él es el que nos reviste, ¿sabes? Por eso decía yo que no se debe de ver nuestra vida, sino la vida de Cristo en nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que tiene que suceder en cada uno de nosotros. Esa es la transformación. Esa es la metamorfosis que tú y yo tenemos que experimentar. Que no solamente seamos, como dice la definición que le di, que no solamente afecte la forma externa, sino también la interna, nuestras funciones y nuestro modo de vida. Esa es la definición de metamorfosis. Y eso es lo que debe suceder a nosotros, no solamente que aparentemos ser cristianos, sino que internamente también haya un cambio en nuestras funciones, nuestro modo de vida. Y eso se va a reflejar con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestra forma de ver las cosas, hablar y todo eso. Entonces, tiene que haber un cambio en nosotros para que realmente tengamos esa metamorfosis. Tiene que haber completamente una transformación de nuestra vida. ¿Y cómo va a suceder? Pues mire, vamos a ver a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Aquí también el apóstol Pablo escribe a los romanos precisamente para que también cambien su mentalidad, ¿verdad? Y la única forma de cambiar, nosotros tenemos que resetear nuestra memoria. O sea, nuestra memoria es limpiar nuestra memoria y dejarla limpia para que entre entonces la nueva información, que es la palabra de Dios, ¿verdad? La única forma de que se va limpiando tu memoria, tu corazón, es con la palabra de Dios. Vean lo que dice en el capítulo 12 de Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro cuerpo vivo, dice, o sea, toda tu vida, en otras palabras dice que tu vida esté presentada a Dios como un sacrificio, ¿verdad? ¿Por qué sacrificio? Porque nos va a costar toda nuestra vida mantenernos pegados al Señor. Nos va a costar toda nuestra vida estar buscando las cosas de arriba, de Dios, toda nuestra vida, no es ahorita nada más, sino toda nuestra vida. Mientras estemos viviendo aquí en la tierra, ese es como un sacrificio vivo. Dice santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ese es el mejor culto que nosotros le podemos dar a nuestro Dios. Que nuestra vida le honre y le glorifique a Dios. Número 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y esta palabra es precisamente en el original griego que está escrito en el Nuevo Testamento, dice metamorfo. Dice, sino metamorfo, que es metamorfosis, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dice ahí que nuestra mente sea renovada con la palabra de Dios. A manera que nosotros le metemos la palabra de Dios a nuestra mente, a nuestro corazón, vamos a ser renovados, vamos a ser transformados. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el motivo por el cual Dios quiere que tú y yo nos
transformemos o nos renovemos nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, y que nuestro corazón también esté renovado, ¿verdad? Con la palabra es la única forma. Por eso insistimos mucho, lean la Biblia, todos los días lean la Biblia. Necesitamos leer la Biblia, leerla todos los días, meditarla, escudriñarla, orar con la Biblia. Y a medida que tú lees, a medida que tú estás más conectado con Dios, es cuando vas a ver estos cambios. También ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 3 que estamos, dice en el versículo 16, ahí, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia. O sea, no poquito, sino abundantemente. O sea, tienes que leer, entre más leas la Biblia, entre más abundante la palabra esté en nosotros, entre más tengamos la palabra, vamos a ir siendo preparados, vamos a ir siendo transformados y podamos experimentar completamente esa metamorfosis, esa conversión total. Bueno, dice, ya para casi terminamos, Lucas, vayan a Lucas, capítulo 6. Lucas 6 y versículo 45. Lucas 6, 45. Cuando nosotros nos llenamos bien de la palabra de Dios, entonces tiene que haber un cambio, forzosamente tiene que haber un cambio. Ahora, hay veces que hay gente que lee la Biblia, la lee y no cambia. ¿Qué significa? Porque acabo de ver ¿cuántos vieron el mensaje que le mandé en el grupo de la iglesia? ¿Lo vieron? Miren, yo les mando algo para que lo vean, porque es importante. Y si no lo ven, entonces eso no hay interés. No hay interés. O sea, yo no les estoy escribiendo todos los días mensajes, es ocasional, pero se los escribo, se los mando precisamente porque es importante. Es un estudio que se hizo en Estados Unidos en base a las personas que leen la Biblia. Las que no leen la Biblia no tienen cambios, las que leen la Biblia un día tienen más o menos. Y los que leen más y leen el cuarto día, dice, hubo cambios y ellos valoraron porcentajes en cuestión de las personas que toman, las personas que se deprimen, las personas que hacen esto. O sea, disminuye mucho eso. Está hablando en general de los que leen la Biblia. Pero nosotros podemos decir, bueno, hay mucha gente que lee la Biblia y sí, igual. Pero eso también, cómo está su corazón. Si no hay disposición de su corazón de ser transformado, ¿no? Primeramente tiene que haber una disposición del corazón de ser transformado. Y cuando tú la lees con ese sentir y con esa disposición de que quieres cambiar y que quieres ser mejor y que quieres que Dios te transforme, claro que va a haber una transformación. Y si tú la lees más, entre más la lees y la escudriñes y medites la palabra y la profundices, escudriñando, a ver por qué dice aquí, ves un diccionario, le vas a entender y te va a tocar tu corazón y va a hacer un efecto. ¿No? La palabra de Dios va a ser el efecto para el cual Dios la envió, como dice en Isaías. No va a regresar vacía, dice. Va a ser un efecto en cada uno de nosotros. Miren lo que dice aquí en Lucas, capítulo 6, 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entre más palabra leas y entre más te llenes de Dios, entre más te llenes de su palabra, con ese corazón dispuesto a cambiar, claro que va a haber un cambio en tu vida. Y tu reacción, tus palabras y tu forma de vivir va a ser totalmente diferente. Y es entonces que podemos nosotros experimentar la vida de Cristo en nosotros. Mientras no vamos a experimentar la vida de Cristo, se va a seguir viendo la vida tuya en tu persona. Y cómo vamos a cambiar y cómo vamos a evangelizar a los demás. Si nos vemos igual como siempre nos conocieron. O sea, que te vean diferente, que sepan que tú eres diferente. Pero porque hay un efecto de la palabra en tu vida, nos necesitamos. Entonces, concluyendo ya con todo esto, tenemos una nueva naturaleza, hermanos. Tenemos una nueva naturaleza, pero esta nueva naturaleza aún sigue luchando con la naturaleza pecaminosa.
que tenemos, que está en nosotros todavía. Sin embargo, a medida que hagamos morir todo lo terrenal, toda la naturaleza pecaminosa en nosotros va a ir poco a poco desapareciendo. Y entonces podremos reflejar a Cristo en nuestras vidas y podremos manifestar la vida de Cristo en nosotros. Pero es necesario que vivamos una vida dependiente totalmente de Dios. Una vida dependiente totalmente de Cristo. Y siempre alimentándonos en cada momento y cada día con su palabra. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendito Dios y Padre, gracias porque tú has hablado una vez más con tu pueblo, porque tú quieres lo mejor para nosotros, Señor. Porque nos amas, Señor, porque quieres que podamos crecer, que podamos reflejarte a ti aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo sigue obrando, sigue tocando nuestro corazón. Señor, ayúdanos, Padre, a que podamos valorar y atesorar más las cosas del cielo, las cosas eternas, las celestiales, Señor. Que tenemos que ocuparnos de las de aquí de la tierra porque es necesario trabajar, es necesario hacer muchas cosas, Señor, pero que nunca se nos olvide que somos del cielo, que ya no pertenecemos aquí, Señor. Que todo lo que atesoremos aquí se va a quedar aquí, se va a oxidar, se va a corromper, y si dejamos herencia a los que siguen después de nosotros andan peleando, Señor. Y realmente eso no es bueno. Y eso nos muestra más que nada que todo lo terrenal no es tan bueno como lo que tú nos ofreces en el cielo. Ayúdanos, Padre, a que nuestro corazón esté puesto en el tuyo, Señor, y que nuestra mirada esté puesta en las cosas del cielo, Señor. Te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra, y gracias, Señor, porque tú estás sobrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios.